Supereduca, comunicación, escrita, radial y televisiva, presenta Circuito Electoral. Los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito Electoral, porque usted es lo más importante. Circuito Electoral. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, claro, ¿por qué buenas noches? Porque difundimos el programa a las 9 de la noche, en la mañanita también a las 6 de la mañana, estamos en Radio Capital 105.7 de frecuencia modulada y www.radiocapitalbolivia.com. ¿Y por qué les digo buenas tardes? Porque en el internet, en el Facebook y en las páginas de Radio Capital, Radio Sucre, Radio Yotala, Circuito Electoral y Debate, ustedes pueden tener también la imagen y el audio de cada uno de los programas a cualquier hora del día. Entonces, buenas tardes, buenas noches, buenos días, cae bienísimo. Buenas tardes. Buenas noches, buenos días. Jaime Hurtado, ex constituyente, ex candidato a diputado, se bajó, pero era candidato a alcalde también. Nos está acompañando hoy en el circuito electoral. Gracias, Jaime, por estar en la radio. Muy buenas tardes. 2006. Sí, me invitaste en estas horas precisamente. Yo, novato en el tema de la arena política, vine y te agradezco enormemente por esa entrevista que me hiciste hace más de 10, no, es menos de 10 años, ¿no? El 2006. 8 años. Sí, así es. Casi 9 ya. Así Porque es. la Asamblea Constituyente fue en el mes de... La elección fue en el mes de mayo, fue un mes muy veloz y se habilitaron, nos habilitamos 255 constituyentes. En el 6 de agosto que tomamos el juramento. Sí, ¿no? La posesión. Con ese desfile con la entrega de credenciales en el mes de julio, ha debido ser ante el Banco Central, que es en La Paz nos dieron a 255 constituyentes del país. Y ha pasado de todo, ha pasado el tema de la capitalía, ha pasado el tema de la oposición, han llegado elecciones municipales, salió Aide Nava de alcaldesa suspendida porque ingresó don Hugo Loaiza, salió Fidel Herrera rumbo a los juicios que lo han dejado con procesos, tantas cosas han pasado desde el 2006. ¿Era más feliz antes de entrar a la política, Jaime? La política es para apasionarse, pero obviamente el tema de la felicidad, dice un filósofo griego que la búsqueda de la felicidad es la eterna búsqueda que uno va haciendo, pero la política tiene sus cosas buenas, alegres, pero también tiene sus situaciones riesgosas, ¿no? Jaime, en estos 8 años, casi 9, ¿qué momento habrá sido el más complicado y qué momento habrá sido el más alegre, digamos, en la vida política de Jaime Hurtado? Bueno, yo creo que el tema más complicado ha debido ser el tema de la capitalidad, es una de ellas, cuando sabíamos que iba a haber una propuesta de retirar el tema de la capitalidad de las comisiones que se introdujo. Se creó un comité interinstitucional y teníamos un mandato del pueblo, y el mandato del pueblo realmente es fuerte, es una presión fuerte a un ciudadano, era de que hagamos todo lo posible a efectos de que el tema sea respetado, ¿no? Obviamente que eso se hizo hasta donde fue posible, evidentemente. Yo recuerdo que Jaime Barrón siempre recuerda también él, que él estaba en la parte superior del teatro y fue tan rápido el tema de que bajaron a una propuesta del presidente de La Paz, del departamento de La Paz, la bancada de La Paz, fue tan rápido que lo bajaron el tema de la capitalidad en una sesión donde no estaba el tema, que solamente por bajar de arriba del palco del teatro, porque había que hacer por la puerta exterior, el tema ya fue resuelto. Entonces eso fue una impotencia terrible, pasó por una huelga de hambre y tú sabes lo demás, una huelga de hambre masiva, nunca vista. Yo creo que eso ha sido un tema trascendental para uno que por lo menos ingresa a la arena política. Y el segundo, yo creo que ha sido uno de los más dolorosos, pero al mismo tiempo satisfecho con el pueblo que presionó que haya una unidad en las elecciones del 18 de diciembre de 2011. Alguien tenía que bajarse, o era Moisés Torres Chivé, estoy hablando de la oposición,
o Jaime Hurtado Poveda. Jaime Hurtado Poveda estaba mejor posicionado, trabajamos mejor en la campaña, pero definitivamente alguien tenía que ser, o era el más testarudo o el más sensato. Y entiendo que por lo menos yo fui por la sensatez y escuchamos al pueblo y nos bajamos, y eso fue inédito, pero sí con costos políticos y obviamente sociales al mismo tiempo, porque uno arrastra bastante gente en la campaña, el simpatizante que va conjunto con uno, y bueno, hay esos facturas también que se pagan en su momento, pero sí lo hicimos por una presión social de eso yo creo que son los dos que marcan en lo que es esta vida política, que he ingresado tarde. Yo entré a mis 40 años, yo no he hecho política, yo fui estudioso del colegio, tengo mis certificados de primer año, de segundo año en el Colegio Sagrado Corazón, y bueno, yo salí de Derecho en el tiempo previsto, 5 años, mi título profesional, y a estudiar y a sacar mis posgrados y mi maestría, y bueno, eso fue mi carrera. Entonces pasar a la política a los 40 años es un poquito complicado, pero lo hemos hecho y tenemos 50 años. Es decir, creemos que estamos unos buenos años también madurando en esto que es la arena política. Pero Jaime, ¿se arrepiente de haber cedido a Moisés Torres Chivé la posibilidad de ser alcalde, como lo es hasta el momento? Sí, me arrepiento desde el punto de vista de que no se reconocen los actos políticos tan honorables como estos. Por ese lado me arrepiento, pero por el otro lado entiendo que hay que escuchar al pueblo, y el pueblo lo que quería era una unidad, una gestión de gobierno mucho más fuerte que lo que hacía Verónica Berríos. Verónica Berríos tenía una baja ejecución presupuestaria, entró con un golpe de Estado, y lo que significaba era retomar la legalidad. Entonces era un gran reto para la oposición, y que no ha estado a ese nivel Moisés Torres Chivé, lamentablemente. Y eso es justamente lo que uno dice, habrá valido la pena haber renunciado cuando estaba a manos de ser alcalde, y hacer una gestión de 3 años que construya esta ciudad de Sucre, pero al mismo tiempo hacer un ejercicio político que permita equilibrar en esta democracia hegemónica que el movimiento al socialismo ha planteado en todo el país. ¿Cómo fue esa negociación? Moisés Torres Chivé con el respaldo de Jaime Barrón y todo ese esquema que continúa hoy, y usted en país ya tenía respaldo de Samuel Doria Medina, todavía no. ¿Cómo era el tema? Yo lo conocí a Samuel, siempre recuerdo cuando lo conocí a Samuel yo lo conocí el año 2006 en la Asamblea Constituyente. Tuvimos cierta amistad y parece que él le caí bien como constituyente. Yo aportaba al texto constitucional, y de ahí me hice conocer con Samuel, tanto que él me invitó a ser parte. Yo no era parte de ningún partido, yo fui invitado también por Poder Democrático y Social para entrar a la arena política. Como te digo, mi perfil era totalmente de abogado, saliendo del colegio de abogados 2 veces en periodo del colegio de abogados, 2002-2006, y eso ha significado que, bueno, lo conozco a Samuel, y de ahí es que sigo con Samuel, en las malas o en las buenas, sigo con Samuel, entendiendo que es una persona que tal vez no es comprendida en el país por su forma y modo de pensar, pero sí es años luz a las personas. Él entiende que hay que hacer un gran cambio en el país, tiene una visión interesante del país, y de ahí que con Samuel hemos estado. El 2011 él me llamó por teléfono y me dijo, hay grandes posibilidades de ir alcalde de la ciudad de Sucre. Y bueno, le dije, no te voy a fallar, vamos a ir adelante. Y como que no le fallé hasta el último, hasta el momento que se tomó esa decisión bastante dura, personalmente bastante dura, partidariamente bastante dura, pero el resultado es ese, lo que quedó, y ahí está, esa es la historia que estamos dejando. Pero Jaime, en las semanas previas, cuando se organizaba este equipo con Jaime Barrón, usted participaba de las reuniones, inclusive en algún momento se filtró que usted iba a ser el candidato de ese esquema, aunque pasado el tiempo uno se enteró
que el esquema de Moisés Torres ya había sido organizado, pero meses antes, entonces, o sea, le pusieron como en pruebita. ¿Sabía usted de ello? ¿Estuvo ahí? Sí. No, en política se tiene el plan A, el plan B, el plan C, el plan D, depende. Se puede seguir todo el abecedario. Y yo era uno de esos planes en el que podía unificar a la oposición en ese momento. Estábamos mucho más cerca a lo que sucedió en la Asamblea Constituyente y estaba muy fresco todavía. Entonces era uno de los actores de la Asamblea Constituyente como constituyente que fui, ¿no? Y yo sabía quiénes eran los otros candidatos incluso, y a mí también me plantearon la propuesta de ir en una sola fórmula, cosa que no se dio, se partió en dos y tomamos un reto definitivamente de ir en una fórmula que para mí era una fórmula de mucho ímpetu, porque así fue. En realidad todo Sucre, si te das cuenta, hemos llenado el territorio, nosotros llamamos eso el dominio territorial, todavía en varios lugares del Distrito 2, en los lugares donde no entró don Moisés Torres Chivé, ahí está una lectura, dice Jaime Hurtado Poveda, alcalde, Sucre en acción. Ese es lo que dice en varios lugares y todavía sigo recorriendo, es decir, hicimos un dominio territorial bastante fuerte para esas elecciones. Para mí, si nunca voy a saber, pero nadie va a saber, pero si no renunciáramos, quién sabe, podíamos haber sido alcalde, pasando incluso por el voto de Iván Arciénega, que era el voto silencioso, pero bastante trabajado por el movimiento socialismo. Pero claro, en ese momento usted era candidato por País. País no perdía nada, porque ya tenía los 4 concejales, iba a seguir teniendo los 4 concejales como los tiene hasta ahora. Y entonces, usted, Jaime Hurtado, era el candidato a alcalde, se bajaba usted como se bajó, y País no perdía absolutamente nada. ¿Hubo presiones? ¿Cómo fue? No hubo un cálculo de decir, no, pues vamos nomás, tendremos nuestra identidad. No, presión, yo mentiría si ha habido presión, pero sí ha habido una presión social. Más me preocupaba la gente, la población, que a lo largo de la campaña nos decía, únanse, pero ya únanse. Lo que pasa es que la gente no se da cuenta que al decir únanse, alguien tiene que caer. Y no es porque la gente es mala, ni perversa, peor todavía, no es así. Lo que pasa es que en la concepción de la gente es más sencilla la estructura mental y dice, únanse, nada más. Ya no te da el trabajo decir quién se baja, quién se sube. Y si no, yo tenía el temor de que si salíamos, si íbamos al último, hasta el frente, hasta el día D, que es el 18, y si no salíamos iba a haber una condena popular, porque realmente era fuerte la voz de la gente. En toda la campaña, cuando planteábamos la propuesta, lo primero que entraban las llamadas a los medios cuando íbamos, únanse. Entonces te estaba dando casi una orden, un mandato popular. Y eso es lo que nosotros cumplimos. Después presión partidaria no hubo. La verdad, jamás me llamó Samuel y me dijo, bájate. No me dijo eso. Pero ¿quién negoció el porcentaje? Porque hubo un porcentaje. Decían 40%, 60%. ¿Quién fue encargado de esa negociación? No sé quiénes serían los encargados, porque yo estaba tan metido en la campaña que yo no podía perder un solo. Es más, en la campaña en los últimos días es mucho más fuerte. Y uno no sabe si está durmiendo, o más es caminar en las campañas que dormir. Yo bajé unos 10 o 15 kilos, me parece, porque caminaba bastante por todos los barrios, como Cabrita, subíamos, bajábamos, me lo conozco, Sucre en caminata, y definitivamente no sé quién habrá negociado. Lo único que sé es que al último yo abrí el periódico el día de Correo del Sur, que lo tengo guardado, y dice un texto, está cerca la unidad, uno de los dos se bajará, Jaime Hurtado o Moisés Torres Chivé, así dice Jaime Hurtado, es decir, en ese orden, porque ese orden era, entiendo, el que tenía la expectativa de llegar. Y bueno, eso es lo que yo leí, yo pedí una explicación solamente y me dijeron, bueno, eso tiene que tener un curso, pero no, nunca me presionaron, no mentiría que me presionaron, pero yo creo que había que tomar una decisión por la voluntad popular, antes que nada. ¿Y ese porcentaje, firmó usted el acuerdo? ¿Hubo un acuerdo firmado con su puño y letra? Sí, no, yo no miento, yo firmé un documento, hicimos un comité político cupular,
donde estaba el alcalde que se iba a quedar, el candidato a alcalde que se iba a quedar, el candidato a alcalde que iba a dejar, uno por unidad nacional, uno por país, y creo que el otro dos tendrían que ser del otro lado. ¿Y quiénes eran? Ya no recuerdo, Ya. lo tengo el documento. Para mí no es nada vergonzoso ese documento, porque ese documento también pensé de la siguiente manera. Yo soy muy sano en el pensamiento, y quién sabe, eso a veces en política no es bueno, pero hay que ser sano. Decía, si yo me bajo, por lo menos voy a permitir que mi gente que tanto ha trabajado conmigo pueda ingresar a la alcaldía, que era el 60%, y el 40% se quedaba porque se agarraba con la silla. Eso nunca sucedió, y me sentí también ahí mal, porque definitivamente si uno se baja, por lo menos es por los compañeros, pero jamás Moisés Torres reconoció ese documento, y al punto de que si me preguntas cuánta gente tengo en la alcaldía, te voy a decir que ninguno. Y así fue. ¿Y quién era el negociador ya cuando estaban en gestión con Moisés Torres Chivé como alcalde? ¿Quiénes iban de ustedes? ¿Quiénes iban de ellos? ¿Quiénes definían este 60-40? ¿Quiénes entraban por los espacios? ¿O Yo quiénes iban a recuerdo que eran negociar, dos ¿no? sesiones que hicimos, nada más que hicimos Nada dos más. sesiones. Después Moisés Torres tomó el trono, tomó la silla, y nunca más hubo reuniones políticas. Y de ahí es que yo noté que todo el acuerdo prácticamente había sido solamente para hacer subir a alguien. Y ahí es uno se sienta frustrado. ¿Y Jaime Barrón participaba de las reuniones? Sí, participaba en las reuniones. ¿Cuál era el rol de él? Como una especie de padrinazgo, una cosa así. Pero tenía su ahijado personal, que era Moisés Torres, no era usted. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque uno de los spots es el que me hizo temblar, lo digo, después de tantos años, del 2011, cuando dijo Jaime Barrón, el único que escucha por la unidad es Moisés Torres. Y no era cierto, porque nosotros fuimos los que realmente nos bajamos por la unidad. Él no se bajó por la unidad. Y entonces eso creo que la gente puede entender después de que pasó esto. Los conoce ahora a estos actores políticos. ¿Qué opinión tiene de ellos? ¿Se anima a seguir en política, Jaime Hurtado? Sí, voy a seguir en política, pese a que ya me han puesto tarjeta roja en la casa, y muchos clientes me dicen que ya no haga política porque no los atiendo en el bufete. Yo tengo una especialidad, soy magíster en Derecho Civil, mi campo es el Derecho Civil, y por lo tanto son 25 años, mis bodas de plata, he recibido mi placa, tengo estoy emplaquetado para el Colegio de Abogados, son 25 años bodas de plata, vuelvo a repetir, pero voy a seguir porque quiero, todavía puedo, ya me lo he aprendido varias cosas, he aprendido en este tiempo que no hay que confiar en la gente, que no hay que necesariamente mostrar lo que uno realmente quiere hacer. Hay mucha hipocresía en la política y hay muchos hipócritas que están bien puestos, porque es el modo, el mecanismo que se hace. Pero yo creo que hay que darle un cambio en esto. Yo hablé mucho con Horacio, estoy hablando de hace meses atrás, ¿no? Porque Horacio se acercó para hacer un proyecto para el municipio y él me pidió que yo vaya de candidato a alcalde, y que yo le agradecí, y me dijo hay que moralizar la política. Estoy plenamente de acuerdo, le dije, hablamos largo con Horacio, al que le deseo lo mejor en lo que es la Círculo. ¿Y ya no han vuelto a hablar? Hablamos de cuánto nos whatsappeamos, sí. ¿Y él está decepcionado? ¿Por qué se aisló del grupo que conformaban junto a usted? Sí, está decepcionado, y yo también estoy decepcionado de este grupo que estaba muy bien empezando. Había varios frentes, Frente para la Victoria, estaba Movimiento Sin Miedo, había ciudadanos que venían, el mismo John Cava vino, yo recuerdo que ha venido, hemos hecho un acto, hemos tenido unas reuniones todavía internas. Yo notaba que tenía buen augurio, ¿no? Pero lamentablemente quedó ahí también frustrado, y es lo que sucede a veces en política. John Cava fue como el infiltrado de Jaime Barrón para ver cómo estaba ese esquema. ¿Cuál era el rol? Le levantaron la mano al lado de Horacio Popi y después ya no apareció más. Sí, salió bonita la foto, ¿no? Pero al día siguiente tuvimos una reunión
y yo es lo último que lo vi, nunca más lo vi y seguramente él responderá por sus actos. O sea, nunca se despidió y les dijo, ya no sigo en este esquema. No, nos reunimos al día siguiente, tuvimos una reunión en la casa de una persona muy confiada de Horacio, y dijo, tengo un matrimonio, me voy, nunca más lo volví a ver. ¿A media reunión se fue? Sí, tenía un matrimonio y tenía que ir al matrimonio, y entonces ahí es donde yo pensé, dije, caramba, ¿quién se estará casando? Porque ahora las decisiones había que tomarlas en ese momento. Y eso un poco ha sido la variante de todo esto, y estas son una de las consecuencias. Y el resto de los actores, ahí estaban Luis Ayllón, estaba, a ver si usted me ayuda, aparte de don Horacio Pope, estaba el MNR. Yo me acuerdo en esa conferencia de prensa previa a la que iba a entrar don John Cava, nos encontramos con usted, me dijo, hemos conversado, ha llegado ayer y anteayer, ha estado en Sucre don Jaime Navarro, y entonces yo le dije, ¿y a quién le correspondería ser alcalde? ¿No sería usted? Le dije. Sí. ¿No? Sí. ¿Y qué pasó? Bueno, mire, nos hubiera gustado también ser candidato a alcalde, aunque hay que tener una refortaleza para volver a ir un ímpetu. Yo sé que está yendo Iván, ha sido nuestro contendor el 2011, y hay que tener la estructura tan igual al de Iván. Yo lo he sentido a Iván y su estructura el 2011, o sea, soy el que puedo medir, y era fuerte, y para eso yo no soy aventurero. Sí me encantaría ser un funcionario municipal electo para la ciudad de Sucre, pero también hay que ver hasta dónde podemos llegar, y la fortaleza de la oposición hoy en día realmente está débil y vergonzosa además, porque no entiende de que debemos mostrar a la ciudad de Sucre una oposición mucho más ordenada, mucho más estructurada, para que le hagamos frente a un partido que hace uso de los recursos realmente desproporcionado. No era lógico después de la elección general UD, Unidad Demócratas, que si los demócratas no tienen un buen perfil de candidato y Unidad Nacional tiene, entre ustedes definan primero quién podía ser el candidato para empezar a hablar con los otros? Sí, yo digo eso y lo he dicho hasta hace pocos días en una agrupación que yo mismo he sacado la personalidad jurídica, porque yo puedo decir que soy el autor de esa sigla que ha salido. Yo dije que primeramente tenemos que tomar decisiones internas, y de acuerdo a eso, porque los partidos son los que le dan forma, y los partidos al mismo tiempo le van construyendo a través de una combinación con otras personas que también le den rejuvenecimiento. No fue así, lamentablemente se avanzó, pero es un avance sin sentido, y hoy en día está tal cual. No es un frente que realmente le haga el frente, usaré la misma palabra, a un partido que en este momento ha sido refortalecido con el voto del 12 de octubre, porque el Movimiento al Socialismo ha ganado 61% en el país, y en Chuquisaca 63%, o sea, le ha yapado con 2, y eso significa pues que hay que trabajar en serio, y no hay esa seriedad. Me está hablando de esta personería jurídica de Arriba Chuquisacas, ¿no? Sí. ¿De Arriba Chuquisaca? Sí. ¿O de otra personería jurídica? No, de Arriba Chuquisaca. Yo le he hecho esa personería jurídica, yo la he tramitado y a través de la gente de Unidad Nacional que tenemos en La Paz, que se portaron muy bien, la han presentado al tribunal hasta que obtuve la resolución correspondiente. ¿Y quiénes serán los delegados? Yo soy el delegado. ¿Usted es el delegado ante la Corte? Sí. ¿Usted ha inscrito a los candidatos? No. Entonces, ¿cómo es eso? A ver, un ratito. Han presentado una carta ante el tribunal diciendo que sustituyen el mismo, ¿no? Yo por respeto lo vi muy movedizo, muy activo a Luis Ayllón, y entonces hicimos una directiva donde él aparecía presidiendo. Esa debería haber presidido Horacio, ese es otro error que hemos tenido. Prefiero decir hemos, aunque políticamente tendría que decir ellos, ¿no? A veces vale la pena alabar, los discursos son para alabarse, pero prefiero decir, no salir
de la responsabilidad, esa presidencia la debía haber tenido Horacio. Así hubiéramos tenido un candado mucho más serio, más equilibrado y que nos permita hoy en día estar muy, muy fortalecidos. Me parece, no sé cuál es el procedimiento, pero usted, habiendo sido nombrado delegado por ese grupo de diferentes representantes de partidos, después ¿quiénes pidieron cambio de nombre? ¿Y ahora quién será? Debe ser el mismo Lucho. Debe ser el mismo Lucho, es decir, el Lucho es candidato a alcalde, es delegado, es jefe de campaña, etcétera. Un tema que tampoco corresponde, porque si una persona reúne todo, fracasa un proyecto. No puedes monopolizar, concentrar todo en una sola persona. Ese es el otro mal que se tiene, ¿no? Pero la personería jurídica era con el MNS. Sí. ¿Quién estaba? Unidad Nacional primero. Unidad Nacional. Claro, yo la construí, era Unidad Ya. Nacional. El MNR es el MNR que tiene La personería jurídica. Ya. O sea, yo vi los documentos y fueron totalmente revisados por el Tribunal Supremo Electoral. Líder también. Y líder que es una agrupación departamental. Son los tres, ¿no? Porque el Sí. resto son personas reconocidas, pero no tienen personería jurídica. Sí, exactamente. Pero ellos lo nombraron a usted, y entonces alguien de Unidad Nacional no nombró también a Luis Ayllón para que sea delegado a la Corte. Claro, y en mi buena fe le puse, ¿no? Como un delegado compartido, sí. Ah, era compartido, usted Sí, y él. sí, sí. Claro, es que una alianza puede ser compartida. Y al final, pero a usted lo destituyeron, lo cambiaron, No es lo destitución, dejó. no se puede utilizar la destitución, ¿no? Ya. Sino que han hecho uso de un recurso y sala plena, tengo entendido, que les ha habilitado. Y han resuelto el tema. ¿Y Jaime Sí. Hurtado en qué ha quedado? Jaime Hurtado sigue en Unidad Nacional, sigue conversando con Samuel todos los días y estamos encarando lo que ha de significar unas elecciones subnacional seguramente. ¿Y sigue Unidad Nacional en el otro bloque? No está el presidente departamental de Unidad Nacional, soy yo y creo que gozo de la confianza de Samuel. Ibar Carballo, ¿es a título personal? Seguramente se aclarará de aquí a unos días. ¿Ha conversado usted con ellos o ya no ha conversado más? Sí, hemos conversado todavía. Hemos conversado y hemos dicho que antes que nada es la decisión partidaria, ¿no? Seguramente eso se ha de dar entre cuestión de unas horas. Es que en política hay que disciplinarse. Hay políticos que son indisciplinados y buscan el interés personal y a veces se encuentran. Pero es corto el camino cuando eres indisciplinado. Puedes conseguir la fortuna, pero después no tienes una estabilidad. Es como en el cuartel, tienes que ser como un soldado que te permita subir de grado, si no, nunca vas a subir de grado, ¿no? Entonces, así es como se debe trabajar. Jaime Hurtado, después de esto que ha ocurrido, que nos cuenta algunos entretelones que se conocerá más con el tiempo seguramente, así es la vida, ¿no? El tiempo es el que nos hace enterar de varios temas. ¿Ha conversado con Tomás Ayarwi? Sí, claro que sí. ¿Están organizando un bloque con Tomás Ayarwi, por ejemplo? Bueno, ¿Quiénes estamos, yo converso bastante con ella, sí. ¿Y qué dice ella? No, ella ser tiene candidata? todo mi interés, de estar. ¿Podría ser candidata a la alcaldía ella? ¿Usted Sería entra una como maravilla. candidato a concejal? Sería una maravilla. ¿Con quién, pero? Sería una maravilla que sea candidata a alcaldesa. ¿Pero con quién? ¿Han hablado con algún partido, con alguna agrupación, el Frente para la Victoria? Sí, yo creo que para mí me quedo en el deseo de que ella sea una alcaldesa para Sucre, ha tenido un voto interesante el 12 de octubre y hay que respetar esa orientación de voto. ¿Podría darse el caso de que ella tenga el respaldo de Tuto, usted tenga el respaldo de Samuel? Altamente probable. ¿Cuánto tiempo falta para este tema de las listas? ¿Hasta el 16? Así es. Hasta el 10. Ya tiene por si acaso sus documentos, don Jaime Hurtado. Siempre los he pedido. Sí, porque pero hay que yo soy sacarles- abogado y por lo tanto siempre estoy documentado. Pero hay que tener dos, por si acaso para alcalde y por si acaso para concejal también, ¿no? Claro, es que como a último momento se decide todo, el 15, el 16, podrían ser estas las sorpresas. ¿Quiénes más están en este grupo, en este equipo que están conversando ustedes? Mire, no, la verdad es que veremos cómo sale el tema de las elecciones. Usted, Wilson, sabe que hay el plan A, el plan B, el plan C, eso nos han enseñado y eso es bueno.
eso es bueno. Hay planes de contingencia que permiten estar en el ruedo. Nosotros estamos en una idea limpia de ir a la alcaldía y vamos a intentar hacerlo, porque creemos que tenemos la posibilidad, pero además tenemos la moral para llegar a la alcaldía. ¿Y será fácil? Unidad Nacional pondrá plata, porque no es solamente ser candidato, tener aparato, tener siglas, después viene la parte económica. ¿Han hablado en ese tema? Sí, aunque esta mañana yo hablaba con un dirigente, que no quiero dar su nombre por temas de discreción, me decía, no todo es plata, es decir, razonaba al revés. No es todo plata, sino en todo caso hay que encontrar la simpatía de la población. No nos olvidemos que el 12 de octubre nos ha dejado una gran lección. Nosotros de alguna manera hemos desplegado esfuerzos, recursos, y hemos estado los 3 meses por todas las provincias. Nuestros eventos eran no multitudinarios, pero eran de gran movimiento de gente, pero no siempre es el recurso. La gente no vota por el recurso necesariamente, y ahí sí le doy la razón a este distinguido ciudadano que esta mañana me dijo hay que lanzarnos porque el voto popular no va por ahí. Entonces va por el compromiso, la lealtad, y además un voto que no vaya a los mismos, ¿no? Y la gente se está dando cuenta que son los mismos, que van girando, o sea, de alcalde bajan a concejal, es decir, han cumplido funciones. En el caso nuestro no hemos cumplido funciones, es decir, estamos 0 kilómetros en lo que es el municipio. Y ahí los otros frentes más, ¿cómo los ve a los otros frentes? Jaime Barrón, candidato a alcalde, Luis Ayllón, candidato a alcalde, ¿quiénes más son? La señora Polonia Rodríguez, candidata a alcaldesa, van 3, mire que no me acuerdo, 2 del Frente para la Victoria que podrían recomponer las listas, es la información que tengo yo. ¿Quiénes más están? Bueno, hay un señor más, ¿no? Por el Sí. Frente para la Victoria y por el oficialismo estaría ahí el Iván. Me estaba olvidando del oficialismo, ¿no? Que está el equipo de don Damián con su candidata a la alcaldía, la señora Polonia, y don Iván Arciénega. Exacto. ¿Cómo los ve, cómo los tantea en esta etapa a 2 meses y medio de la elección? No, el tema de Iván se lo van a trabajar todo. O sea, Iván solamente va a mostrar un poquito el programa que tienen y es suficiente. Él va a llegar al 29 de marzo sin mayor desgaste físico ni mental, ¿no? Todo se lo va a hacer el aparato. Yo veo hasta oficinas ya están abriendo. Hay grandes recursos, hay gran manejo del movimiento al socialismo, ¿no? Los otros van a tener que empezar de cero prácticamente porque Jaime Barrón no tiene ni partido siquiera, se ha tenido que prestar del FRI y eso hasta confunde con la población porque de alguna manera te relaciona el color del partido, porque si no, ¿dónde estamos, no? Ese es el otro problema que se tiene. Y habrá que esperar que en las próximas horas se conozca quiénes han estado observados, inhabilitados. Hoy convocaba don Luis Ayllón y decía, hemos impugnado al FRI por el tema de alguna presentación de un documento partidario. ¿Conocía usted ese tema? He escuchado por la prensa y el calendario nos plantea un sinfín de exigencias, ¿no? Es el tema de los estados financieros y eso había que presentarlo en un tiempo debido. Unidad Nacional los tiene por si acaso, siempre es muy respetuosa Unidad Nacional en esto. Después hay que presentar un acta de la elección de los candidatos que ha sido en forma democrática, también tenía su plazo. Con ese documento no han presentado en Tarija el BICO, que lo lleva sí, a Alfaro, y también lo impugnaron, pero entiendo que ha ganado con un amparo constitucional, ¿no? Que hasta el momento parece no se ha cumplido, pero bueno, ya será otro tema. Así es, y hay muchos requisitos. Lo que pasa es que en calendario electoral hay la figura de la preclusión, no pueden ir aparte un día más. Llega el día, ¿no? Entonces, como por ejemplo este 16, hasta este 16 tienes que reemplazar a los que te han observado. No presentas el 17 y está muerto. Claro. Van en blanco. Va en blanco. No va el suplente. Solamente los habilitados correrían. Claro, es así bien estricto el calendario electoral y hay que entender. También hay la fecha para la presentación del programa que se nos retrasó y también no hay que dormir, hay que presentar el 18, programa. 20 creo, ¿no? No recuerdo ahorita en este momento, no lo tengo preciso, pero ha sido modificado. Volviendo al tema de las elecciones presidenciales, ¿ha hablado con Samuel Doria Medina? ¿Han evaluado ustedes? ¿No piensan que han salido perdiendo en la negociación con los demócratas?
Sí, hay dudas, hay dudas. Nosotros teníamos unas encuestas, aunque cuando se habla de encuestas dice, oh, no, la encuesta, pero es una manera de medir, encuestas internas quiero decir, ¿no? Y estábamos interesantemente yendo para las elecciones del año pasado, del 12 de octubre, y los resultados del 12 no han sido tan... lo que pasa es que algo ha debido suceder en su momento. Puede ser que hayamos perdido algo con la fusión con los demócratas y con Rubén Costas, eso nunca se sabe definitivamente, ¿no? Pero en el resultado final aparecieron más parlamentarios de los demócratas que de Unidad Nacional, y el candidato a la presidencia era Samuel. Lo que pasa es que la conformación era así. Yo ya observé internamente y dije, ¿por qué ellos tienen más? Aquí en Chuquisaca, por ejemplo, si te has dado cuenta, ellos pusieron 2 candidatos a senadores. Primero y segundo. Y a nosotros nos tocaba la primera senaturía, por lo menos. Y la observé y hice todos mis reclamos internos. Y en cuanto a los plurinominales, otra vez la primera plurinominal se queda con los demócratas y a nosotros nos deja la segunda. Y la tercera, que cada vez son menos probables. Te pueden dar todas las de atrás, pero no tiene sentido, ¿no? Entonces, ahí también hubo, sí, una negociación que para mí no fue la correcta. Y en las UNIs también, la más difícil a uno. Sí. Teniéndolo al candidato como era don Horacio Pope, ¿no? Así es. Entonces, sí. ¿Han evaluado, han visto que...? Pero pese a todo, claro, hay que tenerlo con más cuidado departamentalmente, etcétera, por zonas, por CIRES, pero a nivel nacional el voto de más de 1 millón de habitantes le hacen a Samuel en este momento como el candidato más importante del país de la oposición. No en vano el día de hoy va a salir un informe, ¿no es cierto?, que lo van a perseguir a Samuel con el supuesto ley de capitalización y la ley de privatización, cuando Samuel les hace recuerdo que esas leyes han salido del Congreso y él solamente ha aplicado, y en cuanto a la capitalización él no estaba de acuerdo. Pero bueno, eso quiere decir que el opositor mayor en este momento, si te das cuenta, es Samuel, porque el otro opositor que de alguna manera existía, el señor del Granado, se fue a su casa, producto de ese voto que le hizo perder la personalidad jurídica del Movimiento Sin Miedo. Y el otro caballero, que es Rubén Costas, está en Santa Cruz yendo para la gobernación y se va a encapsular prácticamente en esa región. Como siempre se dice, es un candidato muy regionalizado solamente, ¿no? Y un candidato nacional tiene que estar en los 9 departamentos. Y además las 3 figuras, digamos, más conocidas son en el juicio, en estos procesos que están iniciando por la capitalización y privatización, Gonzalo Sánchez de Lozada, Jorge Quiroz Ramírez y Samuel Doria Medina. El único que no fue presidente fue Samuel Doria Medina. ¿Perdón? El único que no fue presidente de los 3, sí, Samuel Doria Medina. Correcto, y eso significa un derecho expectaticio para poder conseguir esa silla que para mí le correspondería a Samuel, porque cambiaría y transformaría el país. Ahora, Samuel piensa en mandar en los parlamentarios, que son casi 40 del UD, o van a tener su bancadita de 9, 10 y la otra super bancada de Rubén Costas. Por ahora se va a intentar llevar una bancada como UD, aunque regionalmente la existencia es diferente, pero ojalá sí sea. Ojalá sí sea. Las últimas reuniones que han tenido los diputados, va por ahí, todo por el bien de esta bancada que se ha conseguido con mucho esfuerzo, ¿no? Con mucho esfuerzo. ¿La estructura del UN en Chuquisaca se mantiene? ¿Va a haber congreso? ¿Va a haber cambios? ¿Cómo hace? Bueno, nosotros estamos como presidente departamental y cuando hay elecciones es complicado hacer elecciones internas. Así que este año, después de las subnacionales, es bueno que el partido se refortalezca. Solamente va a haber un Congreso Nacional y producto de eso me imagino que se va a democratizar, un periodo de democratización, porque eso le alienta mayores ánimos, les da más aire a los partidos. ¿Y se reúnen? ¿Se están reuniendo orgánicamente? Sí, no, todos los días con este tema de las elecciones, para nosotros es una gran cita. Con 2 grupos, uno de el señor... ¿Cómo se llama? El que fue candidato por la UNI 1, Iber Caballo. Bueno, nosotros ¿O no van a las reuniones? Porque era el segundo en jerarquía. No. ¿No? No.
¿Qué cargo tenía él? No, nosotros hemos tenido una dirección sencilla, donde el que habla es presidente departamental. ¿Y el resto? Mayormente son secretarías solamente. Son secretarías. Sí. Jaime Hurtado, las elecciones municipales, las elecciones para gobernador, hablaremos un poquito de los candidatos a gobernador, cómo los ven el MAS con 2 candidatos, en la práctica son 2, Damián y Esteban, y 2 opositores. Así es. Bueno, la gobernación para mí debería haberse trabajado mejor en la oposición para tener una gobernación. La oposición puede tener grandes chances, teóricamente hablando, porque el MAS se ha dividido en 2, definitivamente, ¿no? Ese voto por el Esteban, para mí que va a ser en Chuquisaca Centro, por ahí. En el Chaco no lo quieren a Esteban, y eso es cierto, yo puedo dar fe porque yo he estado por varios lugares en la campaña, y claro, y se percibe también de los otros, ¿no? De los otros. A que Damián viene con fortaleza, pues lo bueno es eso, ¿no? Viene con fortaleza, viene de la comisión de la Federación de Campesinos, con ganas, con deseos, con hambre, como se dice, de llegar a la silla. Eso le va a hacer sentir a Esteban. En la oposición, ojalá que hubiéramos podido tener mejor trabajo, la verdad es esa, y llevar un referente. Para mí, me hubiera gustado, para mi gusto quiero decir, me hubiera gustado que vaya uno de la capital, entendiendo que la capital tiene el 56% del padrón de Chuquisaca, ¿no? Y entonces ese voto urbano, ese voto de la CIR 1, por ejemplo, va para una persona medio encorbatada, medio con estudios, podía ser, ¿no? Pero no se ha apostado a aquello, o tampoco no hay gente que se anime a aquello. Lamentablemente, tú sabes que el MAS ha hecho tan dura la política que hay personas que la piensan 20 veces, y después de las 20 veces te dicen, gracias por la invitación. Así es, y efectivamente me está recordando que son a la candidatura para la gobernación 4, pero ninguno de la ciudad. Claro. Adrián Valeriano, sí, por el FRI, que va, es del área rural. Así es. Don Esteban Urquizu del área rural, don Damián Condori del área rural, y no sé cuál es el cuarto que me falta. ¿Quién es el cuarto? Volvemos a recapitular, perdón. Adrián Valeriano del FRI. Sí. Después Damián Condori. Sí. Esteban Urquizu y Rodas. Y también del Chaco, ¿no? Sí, no hay ni uno de la capital, por eso digo, para mi gusto, con lo que he aprendido en política, correspondería que vaya una persona encorbatada, entendiendo que el encorbatado más o menos es el sinónimo de la persona intelectual, ¿no? Y podrían después arrepentirse, porque pudieron haber ganado las elecciones con el voto citadino. Pero claro, el voto citadino es interesante. Y en el Frente para la Victoria, con quienes ustedes están conversando, ¿piensan en el tema de la gobernación o no pueden? ¿No pueden por el tema de ya haber inscrito? Claro, lo que pasa es que el calendario ya ha ido cerrando, ¿no? Y para eso tendrías que haber habilitado en todos los municipios, si querías ir a los municipios, la gobernación. Ahora ya no puedes ni habilitar otra sigla, si te das cuenta. Ya no se puede. No se puede. No se puede. Posible. Y además alguien que no se ha inscrito. Y hay algunas, pero como ya ha pasado el tiempo de la habilitación de los candidatos, ya en el camino ya no puedes hacer nada. Bien favorable, ¿se le abre el camino para el MAS en Chuquisaca? Bueno, el tema va a ser la división. Vamos a ver por dónde va esa división. Realmente yo noto y yo lo saludo a Damián, que tiene una fortaleza de ir, pero él no va necesariamente por un tema de querer llegar a la silla en forma individual. Yo noto que detrás de eso hay una fuerza social que le dice que es el momento que lleguen ellos, porque no nos olvidemos que se maneja que la alternancia es el ejercicio de las costumbres, y eso se debería haber dado. Se ha roto aquello, y tienes razones para ir, y bueno, es entre comillas el rebelde del MAS, pero a mi entender él está siguiendo la fuerza social que le está llevando. ¿No será un problema de masistas y al final van a acabar en la misma olla? Veremos en el camino, pero yo noto bastante consecuencia y razonamiento en Damián. Pero la oposición queda
fuera de foco, o sea, intrascendente. Sí, lamentablemente la oposición no ha tomado un cuidado debido para tener una plancha que te permita decir tomar la gobernación. Claro, es complicado después del voto del 12 de octubre, complicado de llegar a provincias, realmente había sido arruinado llegar a provincias. Más recursos. Uy, no tienes vehículo, solamente para una excursión nomás que quieras ir a un lugarcito, requieres recursos, requieres tiempo, requieres gente para ir, para venir. Es bien duro. Chuquisaca es un departamento grandecito y las carreteras, los caminos no son de los mejores y es bien sacrificado hacer campaña para Chuquisaca. Aquí el MAS tiene de los 29 municipios, 28 están con el MAS. Con solamente que lo trabajen sus mismos municipios, ya tienes prácticamente la gobernación. ¿Ese ha sido un lado flaco en la campaña para las generales? Sí. Porque los municipios rurales han estado a disposición del MAS. Sí. El lugar que íbamos es el municipio del MAS y el municipio se trabaja y sale el voto, pues. Jaime Hurtado, ¿qué piensa que va a ocurrir en esta nueva legislatura que empieza dentro de unos días? ¿Podrá cambiar algo? Finalmente, hoy pareciera que no hay parlamentarios opositores. Si se da cuenta, salen oficialistas por aquí, por allá, los opositores medio intrascendentes también. Sí, yo creo que, los diputados y senadores, ojalá que se hagan trascendentes en la medida de su peso personal, porque como bancada misma no creo que tengan peso, pese a que hay todo el deseo de la oposición que lo hagan, se va a ir diluyendo por la cantidad mínima de diputados y senadores de la oposición. Ese voto ha sido contundente y le ha dado al MAS, lamentablemente, y el MAS tampoco sabe elegir a sus candidatos, aprovecha del voto popular y tú sabes que llena la sigla y igual la gente vota, y también va a ser que no produzca esa asamblea legislativa plurinacional de 5 años. Porque está acabando con este juicio de responsabilidades. Y decía el vicepresidente de la República, todavía el tema de Francesa, del puente, van a ver los próximos legisladores porque se va a seguir viendo los procesos. Bueno, seguramente se van a querer distraer en algunas, un perseguimiento a personas definitivamente, pero construir el país los 5 años y generar trascendencia como asamblea legislativa, yo no le doy mucha esperanza. Este tema de Sobose, la venta de las acciones de Samuel Doria Medina, ya entrando en el tema más estricto en lo jurídico, ¿cómo afecta a Francesa ese 33%? No, bueno, en todo caso ya se vendió, ¿no es cierto? Ya se vendió y Samuel ya no tenía ninguna acción en Francesa, más bien lo que quería era que se le retorne lo que dice el Profin, ¿no? Más de 100 millones de dólares que nunca se le canceló conforme el decreto supremo 606. Bueno, la transferencia entiendo que es con todo y por lo tanto serán pues los negociadores de la empresa que ha adquirido, ¿no? Pero yo no le encuentro ya mayores complicaciones y Samuel, el momento que hizo este aviso, dijo ahora al 100% a la política. Ese es el mensaje que... ¿Y los 300 millones de dólares al colchón? ¿O invertirán en otras empresas? ¿Algo tiene que hacer? Bueno, no sé, él sabe invertir y seguramente verá la forma y modo, pero él está empecinado en querer hacer política y seguir haciendo política en Bolivia, y eso hay que reconocerlo, porque él podía haber sido como otro más de que se doble al sistema político actual, y bueno, y se ha beneficiado entre comillas, ¿no? Pero ha tomado una decisión dura y bueno, imagínate, hasta transferir sus bienes, todo para tomar cuidados o recaudos. ¿Pero la familia qué dirá? Tenía problemas, como cualquier político en su familia, pero tiene mucha fortaleza de su esposa, a la cual le he conocido y es realmente una persona de gran valor. Hace 2 días me mandó un mensaje, me dijo, ahora las mujeres están unidas con más fuerza para seguir con la política, es decir, le está dando espíritu, le está
le está dando fuerza espiritual familiar. Si la esposa te da esos ánimos, bueno, pues él está fuerte también. Porque debe ser difícil, ¿no? En la actividad política no solamente es el triunfo o la derrota, sino lo que se dice, lo que se comenta, las redes sociales, lo que por te aquí, dicen. por allá. Y claro, la familia, pero han dicho esto papá, han dicho esto, Sí. y después, pero vas a volver a lo mismo y vas a seguir en lo mismo, ¿por qué no estás tranquilo? No debe ser fácil para la familia aceptar que va a seguir en la política. Correcto, pero bueno, eso ya lo tiene que equilibrar emocionalmente y creo que eso es la madurez que tiene Samuel fundamentalmente. Jaime, si en esta próxima elección Jaime no es alcalde, no es concejal, ¿dejará la política? No, vamos a seguir. Van a seguir. Sí, hay compromisos sociales con la gente que siempre te dice no puedes dejar. En la calle van y te dicen póngale, sígale adelante. Y eso no te llena la billetera con un peso más, pero sí te llena el corazón. 3 minutos nos quedan, Jaime, algo que nos quiera decir, que nos quiera comentar de este momento electoral que se está viviendo. Bueno, decir que en Chuquisaca tenemos que pensar más en el desarrollo, independientemente de la pugna política entre uno y otro, el tema ideológico, para mí es el tema de la situación de los chuquisaqueños. Yo leía una columna de Juan José Bonifaz, porque doy nombre y apellido en Correo del Sur del día domingo, los chuquisaqueños como cangrejos, y ahí nos daba justamente con datos exactos que Chuquisaca tiene 500 habitantes, por lo tanto exporta su gente, se va afuera, se escapa. ¿Por qué? Porque no hay recursos laborales en Chuquisaca. Nos decía que el tema del servicio de agua del 2003 al 2012 antes era mayor que ahora, pese a que hay proyectos de agua, etcétera, el tema del agua potable era menor. Nos habla del analfabetismo, que es mucho más bajo. Nos habla de que el sueldo o el salario en Chuquisaca es 1.088 y la media es 1.600 en el país. Entonces todos los índices son bajos. Y claro, y nos venden un producto, el spot aguanta todo, de que es un departamento que va avanzando y estamos bien. Para mí estamos mal. Y nos dijo el censo, y eso nos debe decir que Chuquisaca debe generar proyectos para que no exporte su gente afuera, para que todo lo que significa salud, educación, tengan mejor cobertura a los otros departamentos. Pero si haces un análisis de todo ello, definitivamente siempre somos los peores. Chuquisaca. Entonces, ese es el gran reto para las elecciones de este 29 de marzo, que la gestión pública a través del voto popular nos permite una calidad en estos 5 años. Gracias, Jaime, ex constituyente, ex candidato a alcalde, va a seguir en la vida política, es probable que sea candidato, se sabrá en las próximas horas, ¿no más bien? Así es. Que le vaya bien, buena suerte. Gracias, igualmente. Jaime Hurtado nos ha acompañado aquí en el circuito electoral. Amigos, buena suerte, gracias por acompañarnos, buenas tardes, buenas noches, buenos días en Radio Capital 105.7 y en www.radiosucre1320.com. Supereduca, comunicación, escrita, radial y televisiva, presenta Circuito electoral. Los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito electoral, porque usted es lo más importante. Circuito electoral.